Seguidamente vamos a ver los procedimientos para el cálculo de algunos ejercicios tipos relativos a la función de producción. En concreto vamos a ver 5 tipos de ejercicios que no son todos los posibles, hay muchos más, pero estos son algunos de los más frecuentes. Vamos a ver el procedimiento, luego veremos algún vídeo en el que cada tipo de ejercicio lo desarrollaremos individualmente, relativos a, por una parte, cuando nos piden que calculemos los rendimientos de escala. Otro tipo será cuando nos pregunten cómo conseguir la maximización del beneficio. Otro tipo será cuando nos pregunten por la función de costes a largo plazo y cuando nos pregunten por la función de costes a corto plazo. Y otra pregunta habitual de esta clase de ejercicios son que nos pregunten por los costes medios y costes marginales en el largo y en el corto plazo. Seguidamente vamos a ver cómo se resolvería cada uno de estos ejercicios tipos. El primero es cómo determinar los rendimientos de escala. Bien, partiremos de una función de producción que nos darán, habitualmente con dos factores, trabajo y capital, que también lo podemos encontrar en alguna ocasión como x1 y x2. Cada factor de la función lo sustituiremos por él mismo multiplicado por un parámetro t. Es decir, multiplicaremos y quedará como f de t por L, t por K, es decir, t por trabajo, t por capital, o t por x1, tx2, entre paréntesis, será la función en la que hemos multiplicado cada factor por ese parámetro t. Lo siguiente es simplemente deducir qué sucede según los posibles valores que pueda tener ese valor t en el comportamiento de la función. Y nos pueden suceder tres cosas. Que el resultado sea la función multiplicada por t, es decir, si multiplicamos t por L y t por K, el resultado sea que t multiplica la función f de LK o f de x1, x2. Es decir, al multiplicar cada parámetro, la función se multiplica por t. En ese caso tendremos rendimientos constantes de escala. También puede suceder, estamos hablando de un parámetro t que no sabemos cuál es su valor en sí, que el resultado, al multiplicar cada parámetro de la función, sea que la función se multiplique por un valor superior a t. En este caso tendremos que al multiplicar cada parámetro el rendimiento será más alto. Luego tendremos rendimientos crecientes de escala. Ya la opción que nos queda, que al multiplicar cada parámetro, t por L, t por K, el resultado sea que la función se multiplique por un parámetro que sea inferior, de tal forma que el resultado sea menos que al multiplicar cada parámetro. En ese caso tendremos rendimientos decrecientes de escala. Otro problema tipo que nos van a pedir es el de maximizar el beneficio. ¿Cómo sería para la maximización del beneficio? Bueno, tenemos que partir de algunos conocimientos que ya tenemos. Por una parte sabemos que el beneficio, habitualmente lo representamos por la letra pi. El beneficio pi es el ingreso que tenga la empresa menos sus costes. Y que los ingresos son la producción que haya tenido multiplicada por el precio al que lo haya vendido. Si hablamos généricamente será un precio promedio, pero el precio que habitualmente no lo tengo. O sea, P por la función, por simplificar el desarrollo, habitualmente la función en lugar de poner f de x y x1, x2, ponemos y. Entonces, el ingreso será P por y en este caso. Y que los costes, lo sabemos, son el precio de cada factor por el número de unidades del factor y lo sumamos, ¿no? La adición de todo eso, o sea, W por L, el salario por el trabajo, más R por K, la renta del capital por el capital, ¿no? O también lo van a encontrar muchas veces como omega sub 1 por x1 más omega sub 2 por x2. Serían los costes. Ya tenemos ingresos y costes. Lo siguiente es plantear el problema de maximización con la restricción dada
por la función de producción. La función de producción normalmente nos la van a dar. Y tenemos entonces que simplemente que maximizar el beneficio. Calculamos la condición de primer orden, que en este caso, al tener, digamos, nosotros una restricción de igualdad, pues va a ser bastante sencillo. En este caso, la condición de primer orden la obtenemos a partir de la derivada parcial de los beneficios respecto a cada factor, la derivada de ese pi respecto a cada factor, a omega sub 1 y a omega sub 2, o a salario y a renta de capital. Una vez que tenemos, digamos, calculadas las derivadas parciales respecto a cada uno de los factores, simplemente calculamos la relación por cociente en los resultados que nos haya dado. Y cuando tenemos hecha este resultado, despejamos uno de los parámetros y lo sustituimos en las ecuaciones anteriores, que no lo había comentado, pero en las ecuaciones anteriores, como estamos maximizando, serían igualadas a 0. Vale, pues una vez que hemos sustituido, tendremos las cantidades óptimas de cada factor. Y con las cantidades óptimas de cada factor, lo siguiente es calcular cuál sería la producción óptima. Bueno, pues nos vamos a la función de producción y donde venía el parámetro relativo a cada factor, lo sustituimos por las cantidades óptimas de esos factores. Y ya tendremos el resultado que maximiza el beneficio. Otro problema tipo que nos suelen preguntar es cuando nos preguntan sobre funciones de coste a largo plazo. Bueno, la función de coste a largo plazo la calculamos partiendo de que sabemos que los costes serán pues, el precio de cada factor por el factor, es decir, coste sería igual al salario por el número de unidades de trabajo, más la renta del capital por el número de unidades de capital. También en algunas ocasiones nos lo vamos a encontrar como omega sub 1 por x sub 1 más omega sub 2 por x sub 2. Bien, eso lo sabemos. Tenemos que minimizar costes. Estamos hablando además del largo plazo, quiere decir que en este caso trabajamos con las dos variables, con unidades de trabajo y unidades de capital. Tenemos que minimizar los costes sujetos a la condición de la función de producción, que normalmente nos la van a dar. Lo siguiente, el tercer paso, será que calculemos la relación marginal técnica de sustitución o la relación técnica de sustitución. También la podemos encontrar de las dos maneras, como relación marginal técnica de sustitución o relación técnica de sustitución, que al caso significa lo mismo. Sabemos que esta relación, la relación marginal de sustitución técnica, es igual al cociente de los productos marginales de cada uno de los factores. El producto marginal del trabajo entre el producto marginal del capital. Igualamos la relación técnica de sustitución al cociente de los precios, que también sabemos que en la condición óptima, en este caso, la relación técnica de sustitución es igual al cociente de los precios, en este caso, precio de los factores, salario entre renta del capital, y despejamos uno de los factores y sustituimos en la función de producción. A continuación repetimos con el otro y ya tendremos de cabeza las unidades necesarias. Una vez tenemos las cantidades óptimas de trabajo y de capital, sustituimos en la función de costes, que será en este caso la función de costes a largo plazo. Otro problema tipo que nos pueden pedir es que calculemos la función de costes en el corto plazo. En el corto plazo sabemos que uno de los dos factores es fijo. Habitualmente el factor fijo va a ser el factor capital. Bueno, sabemos que los costes serán igual al salario por las unidades de trabajo más la renta del capital por las unidades de capital. También nos lo podemos encontrar como omega sub 1 por x sub 1 más omega sub 2 por x sub 2. No es raro. Se sustituye el valor que nos den. Habitualmente el valor que nos den será el valor fijo, que será el de la renta del capital. Pues sustituimos en esa función de costes, o esa fórmula para calcular el coste, el valor del capital. Se despeja el factor a calcular. Habitualmente en este caso va a ser el que se despeja, es el trabajo, o x sub 1,
suele ser también, y se sustituye en la función de costes. Y la función de costes que nos resulta es la función de costes a corto plazo. Otro de las preguntas habituales de este tipo de problemas es que calculemos los costes marginales y los costes medios en el corto y en el largo plazo. Para poder calcular los costes marginales y los costes medios, ya sea en el corto o en el largo plazo, previamente tendremos que haber calculado cuál es la función de costes en el corto o en el largo plazo. Y el procedimiento a continuación es muy sencillo. Para calcular los costes marginales, simplemente hacemos la derivada de la función de costes respecto a la función de producción. Y tendremos los costes marginales. Si los costes con los que hemos trabajado son costes a corto plazo, serán los costes marginales en el corto plazo. Por el contrario, serían los costes marginales en el largo plazo. Y cuando nos pregunten que calculemos los costes medios, se dividen simplemente los costes totales por la función de producción. Y con eso tenemos los costes medios. Si los costes medios y los costes marginales lo hemos calculado con la función de costes en el corto o en el largo plazo, pues los costes medios van a ser exactamente igual. Del medio, costes medios de corto o costes medios de largo plazo. A continuación veremos algunos ejemplos para entender mejor cómo es la resolución de esta tipología de problemas.